damos la bienvenida a Salud Ahora. En el programa de esta semana nos desplazamos hasta el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, desde donde veremos cómo funciona el laboratorio de neurosonología del Servicio de Neurología para el diagnóstico precoz de ictus. En el apartado de píldoras saludables sabremos qué hacer en caso de detectar lombrices en los más pequeños de la casa y qué tenemos que hacer para evitarlas. Y en Innovación y Salud nos acercamos a la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, donde sabremos cómo funcionan los talleres de simulación. El personaje de la semana es el jefe de servicio de cirugía ortopédica, traumatología y medicina deportiva del Hospital VitaSanit Internacional, el doctor Antonio Narváez. Antonio Narváez es jefe de servicio de cirugía ortopédica, traumatología y medicina deportiva del Hospital VitaSanit Internacional. Y le damos la bienvenida a Salud Ahora, aunque ya nos hemos visto en otras ocasiones, pero hoy vamos a hablar de otra temática. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa. Muy bien, Antonio, pues como responsable del servicio de traumatología en definitiva del Hospital VitaSanit Internacional en Benalmádena, un gran hospital y muy puntero, por cierto, ¿cuáles son actualmente los principales retos a los que se enfrenta su servicio? Mi servicio es un servicio muy extenso y el reto más importante es seguir dando la calidad que hemos estado dando hasta ahora y mejorar mucho. Y esa mejora va por especializarnos lo más posible en cada área determinada y aprovecharnos de la tecnología que el hospital nos proporciona. Entonces, reto importante, calidad, calidad y calidad, y estar al día en todo. Para eso nosotros nos dividimos en unidades especializadas en distintas áreas anatómicas, en distintas patologías, y eso nos da mucho juego a la hora de estar actualizados y estar al día. Una especialidad médico-quirúrgica con diagnóstico también, en la que, bueno, pues el quirófano de traumatología es un quirófano muy curioso, todo hay que decirlo, dependiendo de la intervención, pero bueno, son quirófanos con unos utensilios, bueno, pues muy complejos y bueno, y muy minuciosa ese tipo de cirugía, porque cuando hacen la intervención de columna, evidentemente, nada tiene que ver con una artroscopia, por ejemplo, de rodilla. Pero es verdad que es una especialidad en la que al final todos de alguna manera vamos a terminar pasando, ¿no? Porque, bueno, son tantos los huesos que tenemos en el cuerpo y tantas cosas que nos pueden pasar, doctor. Sí, efectivamente, es una especialidad que abarca prácticamente toda la anatomía. Claro. Nosotros entramos en el hombro, entramos en la columna, cadera, hacemos microcirugía, hacemos cirugía mínimamente invasiva, artroscopia. Entonces estamos para dar respuesta a cualquier patología que se nos enfrente, ¿no? Patología en gente joven, de traumática, accidentes, fracturas, y en personas de edad más avanzada, patología degenerativa. La sustitución protésica ahora es cada día más frecuente, y los rescates de las prótesis que pusimos, claro, porque son cada día más frecuentes. La cronicidad y el envejecimiento de la población también a todas las unidades o servicios, evidentemente, les afecta, pero en la traumatología y la cirugía ortopédica, sin duda. Sí. Pues más allá de todo esto que hemos hablado y lo que ya hablamos la temporada pasada aquí en Salud Ahora, queríamos hablar de medicina deportiva. Porque, bueno, la gente cada vez se cuida más, no solamente la gente joven, también la gente ya de cierta edad, y lidera una de las unidades más punteras de la provincia de Málaga. Y creo que es importante un poco poner las bases y explicar qué es esto de la medicina deportiva, aunque nuestros espectadores puedan hacerse una pequeña idea, pero un poco cuál es el ramillete de opciones y esa cartera de servicios que se incluye dentro de esa subespecialidad. La medicina deportiva está para dar apoyo y asistencia a la persona que quiere hacer deporte, y que cada vez somos más los que se hacen, ¿no? Entonces, nosotros damos ese soporte desde los niños que se inician en el deporte, en el colegio, haciendo una exploración y una valoración, hasta deportistas de élite, pasando por el amateur, y en todas las versiones, desde la formación, desde el tratamiento en el caso de que tengan alguna lesión, y fundamentalmente hacemos mucho hincapié en la prevención. La prevención es fundamental, es mucho más rentable prevenir que tratar después. Doctor, por tanto, si vamos a empezar a hacer deporte, a nosotros que nos gusta aquí hablar un poco así de todo, si vamos a empezar a hacer deporte más allá de un deporte medio,
un poquito más intenso. O incluso si vamos a inscribir a uno de nuestros hijos en una disciplina deportiva relativamente exigente, sería interesante que acudiéramos al profesional, a la medicina deportiva, a su unidad en concreto, a hacer un estudio inicial para saber qué sí, qué no, o bueno, en qué incidir o qué tipo de equipamiento utilizar. Es muy interesante hacer una primera valoración del estado físico que presenta el usuario de nuestro servicio, en función de la edad, por supuesto, y también las expectativas que tiene en su actividad deportiva. Ahora recientemente ha incrementado mucho el pádel, está aumentando muchísimo. El crossfit. El crossfit. Crossfit es súper agresivo, ¿no? Además. Efectivamente. Entonces, todo está en el sentido común. Nosotros hacemos una evaluación del paciente, damos consejos, explicamos dónde tiene que potenciar, qué tiene que equilibrar, cuál es su punto bajo, en qué nivel se puede mover cómodamente haciendo el deporte con distintos sistemas que tenemos, ¿no? Pero es importante fundamentalmente que el paciente nos diga dónde quiere llegar y nosotros estamos ahí para ayudarle. Le aconsejaremos, por supuesto, si creemos que debe hacerlo o no y cómo ayudarle. Es verdad que estamos viendo muchas lesiones en el crossfit y esto no está relacionado con el crossfit como tal actividad, sino con realizarlo de una manera un poco agresiva y no bien asesorado. Entonces, yo creo que es una actividad interesante para quien le guste hacerla, pero hay que hacerla bien. Y siempre hay monitores, hay entrenadores y tal que te pueden explicar cómo puedes llevarla a cabo, no de una forma intensiva y sin mucho control. Sí, con que quizás se comete un poco de sobreesfuerzo o hay que ir no todos los días de la semana o hacer determinadas posturas a la hora de coger peso quizá que nos pueden lesionar la espalda si no lo hacemos bien, que prevenir es curar, y aquí lo decimos siempre. Totalmente, posiciones anatómicas, no posiciones forzadas en las articulaciones, ¿no? Entonces, si se hace de esa forma reglada, no solo el crossfit, cualquier actividad deportiva, si se hace de una forma reglada, aconsejada y tal, en unos cánones determinados, es fabuloso, ¿no? Pero sí, siempre el deporte es bueno, pero todo en su justa medida, ¿no? Y bien bien guiado por un profesional. Hay ejemplos de cómo un protocolo determinado puede conseguir que se reduzcan las lesiones en un porcentaje muy alto. La FIFA tiene un protocolo para prevención de lesiones del ligamento cruzado anterior en deportistas que cuando se puso en marcha se consiguió que se redujesen las lesiones en un 50%. ¡Qué barbaridad! Y es sentido común, es un entrenamiento previo de 20 minutos con ensayos de fuerza, de caída, de giros y tal, que haciéndolo de forma repetitiva el deportista pues se tiene noción de cómo puede prevenir esa lesión y se ha reducido en un 50%. O sea, prevención, asesoramiento es fundamental. Siempre guiado con un buen profesional, tanto dentro del lugar en el que está haciendo esa práctica deportiva, como por profesionales, evidentemente, que saben el tipo de lesiones que puede presentar y cómo evitarlas, o al menos que sean lo mínimo. ¿Cuáles son las más frecuentes en deportistas amateur y también en profesionales? Porque, bueno, evidentemente dependerá de la disciplina, pero de lo que ustedes ven en su servicio. Es distinto la lesión en el amateur que en el profesional. El profesional ya tiene, digamos, el colmillo retorcido y sabe exactamente de qué va la cosa, ¿no? Claro. El amateur, lo más frecuente son los 15 de tobillo, en actividad como fútbol, o baloncesto, 15 de rodilla y de tobillo, es lo más frecuente. Las tendinitis son frecuentes, las lesiones de cruzado anterior son frecuentes en el amateur, mientras que en el deportista ya que tiene cierto nivel y que sabe de qué va la cosa, son más lesiones musculares fundamentalmente, sobrecargas articulares, son las lesiones que más se repiten, pero es por el nivel intenso de actividad que tienen forzando esa musculatura o esa... En lanzadores, por ejemplo, en tenis o en pádel, las lesiones del manguito rotador o del bíceps son relativamente frecuentes. Y va por actividad deportiva, pero sí es verdad que hay una diferencia entre el amateur y el profesional. Dada su trayectoria y su experiencia, ¿ha variado el perfil el tipo de lesiones del perfil del deportista en los últimos años? El deportista... Actualmente el amateur
se parece cada vez más al profesional. En cuanto al nivel de exigencia, el nivel de entrenamiento se está pareciendo cada vez más. Han aumentado deportes como comentaba antes, ¿no? El pádel es un boom y el crossfit también es un boom. Y estamos viendo también personas de edad más avanzada que están haciendo actividad deportiva con más intensidad. Ese serían los 3 factores, los 3 cambios que yo he visto en mi experiencia, lo que ha cambiado en el deporte. Para mejor. Para mejor, porque mucha más población es la que está haciendo deporte, y si esa población hace deporte, tiene un asesoramiento bueno, pues se puede conseguir una actividad magnífica, mejorar la salud y sin lesionarse. Está claro que cuidarse, hacer deporte, salir a la calle, que te dé el aire, siempre va a ser mejor que estar sentado viendo la televisión, ¿no? Evidentemente. Totalmente. Usted como experto en traumatología, cirugía ortopédica y medicina deportiva, ¿cuál cree que es el deporte perfecto en lo que, si es que existe, o los deportes más saludables en lo que se refiere a la cantidad de beneficios que nos puede aportar sobre la salud y que quizá a lo mejor está relacionado con que son los que menos lesiones aportan? Yo creo que el deporte en general, si se hace con sentido común, es magnífico. O sea, nosotros tenemos que ayudar al deportista a hacer el deporte que a él le guste. Si es verdad que hay que hacer un deporte equilibrado. O sea, no es suficiente hacer cardio todos los días sin compaginarlo con ejercicio de fuerza. En el término medio está la virtud, como se dice habitualmente. Es bueno hacer cardio, es magnífico, pero hay que hacer ejercicio de fuerza. Y el ejercicio de fuerza es fundamental para personas de edad avanzada, porque a partir de los 40 años empezamos a perder musculatura, de tal forma que al llegar a los 70 se ha podido perder un 40% de la musculatura de la que se partió con 40 años. Entonces la musculatura influye en muchas facetas de la salud, tanto en temas de defensa, en temas incluso de salud mental y tal. El ejercicio de fuerza es magnífico para las personas de edad más avanzada. Y para las mujeres también, ¿verdad, doctor? Porque hasta hace no tanto a las mujeres no se nos aconsejaba hacer ejercicio de fuerza, y ahora las corrientes parece que pues están apostando porque hay que hacerlo así. Se haga ejercicio de fuerza. Totalmente. Es fundamental hacerlo. Magnífico. ¿Qué avances tecnológicos ha tenido mayor impacto en la traumatología deportiva en los últimos años? Yo he visto muchos cambios. Y si yo tuviese que reseñar algo interesante o que a mí me haya impactado, en la medicina regenerativa es magnífica y yo creo que hay mucho futuro ahí. Lo mejor está por llegar. El plasma rico en plaquetas, células madre, la aplicación de la medicina regenerativa en el deporte y también en los procesos degenerativos. Eso es fundamental. Las técnicas quirúrgicas han cambiado mucho. Cuando yo empecé hace muchos años, ahora pues las técnicas quirúrgicas se hacen con cirugía muy pequeñitas. La cirugía artroscópica ha avanzado mucho. Podemos entrar con artroscopio prácticamente en cualquier región de la anatomía y repararlo sin tener que hacer incisiones grandes, y la recuperación es mucho más rápida, menos lesiva, y eso es un avance importante. Y también ahora mismo estamos en el mundo de la robótica. El mundo de la robótica está desarrollándose ahora mismo. En nuestra especialidad lo empleamos en columna o en cirugía robótica para las prótesis fundamentalmente, aunque todavía el robot no hace el abordaje y llega a la articulación, lo hacemos nosotros, pero sí es verdad que da mucha precisión a la hora de colocar los implantes. Antes de terminar, doctor, ¿qué expectativas tienen hoy los pacientes y cómo se gestiona la presión de los deportistas por acortar los tiempos de recuperación? Evidentemente, en los deportistas de élite esa presión es mucho mayor, pero es posible que cada vez, incluso en el usuario medio o digamos el amateur, también esté aumentando, porque esto genera un poco como de adicción, ¿no? En positivo siempre. Sí, es un mito. O sea, la biología tiene sus tiempos. Una fractura cura en X semanas, un tendón cura en tal tiempo, entonces ese tiempo hay que respetarlo. Y si no, no se va a curar bien, claro. No se va a curar bien. Si yo le digo a deportistas, te puedes perder un partido o prefieres perderte la temporada.
y va en función de la recuperación. La biología, y tenemos que ser honestos con el deportista, tiene sus tiempos. Es verdad que aplicando ciertas técnicas como la medicina regenerativa podemos conseguir una calidad de reparación importante en cuanto a calidad de reparación del tejido o en cuanto quizá a acortarlo un poco. Es verdad también que hay técnicas de rehabilitación acelerada para distintos procesos que pueden acortar un poco. Pero yo no soy un entusiasta de acortar el tiempo de recuperación porque a la larga lo podemos pagar. Antes los ligamentos cruzados, cuando operamos un cruzado, los ponemos a hacer deporte porque así se hacía entonces a los 6 meses. A partir de los 6 meses y se ha visto que las roturas del ligamento cruzado que interveníamos son mucho más altas que si esperamos 9 meses o un año. Ahora un ligamento cruzado en un deporte de contacto no se debe incorporarlo rápidamente, hay que esperar 9 meses, un año en función de... Es mucho tiempo para una persona sí, que se dedica a esto, pero puede ocasionar que se acabe su carrera para siempre. Que se acabe su carrera. Entonces hay que tener paciencia. Paciencia, saber, que es la madre de la ciencia, saber que saber transmitírselo al deportista y hacerle ver que va a seguir practicando su actividad deportiva, pero que tiene que respetar los tiempos de la biología. Pues esperamos que tomen nota todas las personas que hacen deporte, que en mayor o menor medida todos debemos hacerlo y cada vez creo que se hace más y por eso apostamos aquí en Salud Ahora. Le damos las gracias por haber venido, doctor, a este programa en el que siempre tendrá abiertas las puertas. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Esto es un laboratorio de neurosonología, que es una parcela, una subespecialidad de la neurología que se encarga de emplear los ultrasonidos con equipos como los que tengo a mi espalda para incrementar la precisión diagnóstica en el ictus o en el riesgo de ictus y para darnos datos adicionales que otras pruebas complementarias del hospital habitualmente no nos pueden proporcionar. Los pacientes a los que va dirigido son pacientes que o han tenido un ictus y queremos conocer cuál es el riesgo de tener otro evento similar, o pacientes que por algún motivo están en riesgo de tenerlo y no lo han tenido. Por ejemplo, pacientes en los que detectamos de forma casual que han tenido o tienen una estenosis de la arteria carótida, que es una gran arteria que va llevando sangre al cerebro, y tenemos que ver qué riesgo tiene eso de producir un evento y por lo menos estudiar aquí si esa estenosis concreta requiere una intervención, requiere un tratamiento médico, y este laboratorio nos responde esa pregunta para dar una medicina personalizada al paciente. El mecanismo de producción del ictus básicamente es un mecanismo en el que se produce un defecto de circulación cerebral, es decir, falta la correcta llegada de sangre con nutrientes, con oxígeno a una parcela concreta del cerebro. Habitualmente eso ocurre por un trombo, por un aglomerado que puede tener glóbulos rojos, plaquetas, otros materiales de la sangre como fibrina, incluso a veces calcio, que impacta en una arteria que lleva sangre a una zona del cerebro y produce por lo tanto una isquemia, una falta de riego en esa zona concreta. Hay una fase inicial donde el cerebro todavía se puede salvar mediante una técnica que vuelva a generar la perfusión correcta, es decir, la destrucción del trombo o la extracción, y un momento a partir del cual ya es tarde y aunque el trombo desaparezca, el cerebro está condenado y desaparece. Por eso está el código ictus para llegar a tiempo a retirar ese trombo de ahí. En el laboratorio de neurosonología utilizamos sobre todo pruebas que utilizan como fundamento físico los ultrasonidos, como son los ecógrafos y los Doppler ciegos. Utilizan las propiedades de los ultrasonidos para medir velocidades arteriales o para ver partes del cerebro o de incluso algunas otras partes del cuerpo como nervio periférico. Sobre todo la utilidad del laboratorio está enfocado a pacientes que han sufrido un ictus isquémico o pacientes que por el cuadro clínico que presentan, por el episodio que han tenido, pudiera ser sugerente de un ictus isquémico. Esto lo llamamos un accidente isquémico transitorio, en el cual pensamos o tenemos la sospecha de que una arteria se ha ocluido, una arteria se ha tapado y ha producido unos síntomas, y al, digamos, reperfundirse, al volver a fluir la sangre por esa arteria, los síntomas han cedido. Intentamos descubrir la causa del ictus para evitar que se repita en un futuro.
La posibilidad de que un ictus se vuelva a repetir depende mucho de su causa. Por ejemplo, si estamos hablando de un ictus aterotrombótico, que viene a ser por una arteria que suele tener placas de ateroma, el grado de obstrucción de la arteria predice el grado, digamos, la probabilidad de que se vuelva a producir. Si tenemos una arteria que está muy obstruida, es más probable que en un futuro o a corto o medio plazo se vuelva a producir otro ictus. Sin embargo, si la arteria está poco o nada obstruida, es menos probable que se produzca. En caso de que la causa del ictus sea cardíaca, factores como que haya una arritmia o que haya un trombo dentro del corazón o que haya otro tipo de patología, dependiendo de la que sea concretamente, puede predisponer más en mayor o menor medida a que se vuelva a producir el ictus. Otros pacientes, además de los pacientes con ictus isquémico, también se pueden beneficiar de un laboratorio de neurosonología. Los pacientes, por ejemplo, con una hemorragia cerebral, también podemos medir mediante ecografía el tamaño del hematoma y predecir el grado de presión intracraneal que pueden tener. O también podemos diagnosticar otro tipo de patologías, por ejemplo, de nervio periférico, midiendo el tamaño de algunos nervios, por ejemplo, de la mano o de otras partes del cuerpo en caso de atrapamientos nerviosos. Y también hay estudios emergentes de otro tipo de patología neurológica, como es también pacientes con enfermedad de Parkinson o muchísimas enfermedades neurológicas tienen su reflejo en el mundo de la ecografía cerebral, aunque es algo que está todavía emergiendo. Hoy desde el Centro de Salud de La Roca os vamos a hablar de las lombrices. Las lombrices son unos parásitos que entran a los organismos a través de las manos. Habitualmente estas infecciones afectan más a niños que a adultos. ¿Por qué? Bueno, pues porque los niños tocan cositas y se llevan las manos a la boca, y en estas cosas que han podido tocar pueden contener restos de huevos de lombriz. Una vez son ingeridos estos huevos, pasan al intestino y en el intestino eclosionan pasando a ser larvas hasta que alcanzan la edad adulta, que es cuando miden entre 4 y 5 milímetros. Una vez con la edad adulta, las hembras salen a la zona perianal y en esta zona perianal depositan sus huevecitos. Estos huevecitos pues causan irritación en dicha zona, inclusive en las niñas pueden causar irritación a nivel vulvar y bueno, como picas son bastante molestos, al rascarse vuelven a llevarse esos huevecitos entre las uñas y las manos y al tocar determinados objetos, toallas, ropa, van diseminando así y se va ampliando pues, la infección ya no solo a él, sino a, pues, pueden ser compañeros o habitantes de la casa. Los signos de alerta a los que tenemos que estar atentos pues, son que el niño o la niña la veamos más irritable durante la noche, puesto que estas hembras, pues cuando salen a poner los huevecitos, suele ser cuando el niño está dormido en la noche, 2-3 horas después de iniciar el sueño. Estos huevecitos, pues al picar y porque se adhieren bastante a la piel, van a resultar bastante incómodos para el niño, con lo cual va a tener pesadillas, quizás puede tener estabruxismo y va a estar como irritable, no va a tener un buen descanso nocturno. Entonces estos son señales de alerta que nos pueden orientar a saber si el niño tiene este tipo de parásitos. Además de esto, bueno, simplemente podemos mirar en el recto del niño, que podemos detectar hilitos blancos, que son las lombrices hembras, que justo salen en el periodo nocturno. También es un dato a tener en cuenta el picor vulvar en niñas. Y a veces inclusive un poco de dolor abdominal y escozor al orinar. Bueno, pues si detectamos cualquier signo de lo mencionado a través de los medios para pedir cita, Salud Responde o en tu centro de salud puedes dirigirte al pediatra o al médico de familia y comentarlo para que el facultativo valore tras entrevista y tras revisión del niño si necesita empezar con el tratamiento. En el caso de iniciar tratamiento no solo sería para el niño, sino también sería para todos los convivientes y habría que repetirlo a las 2 semanas.
La Universidad de Málaga y el Colegio de Médicos han consolidado en este curso académico el Aula Praxis Médica 360 grados, formación en urgencias y emergencias sanitarias, un programa formativo con simulación con el que dotar de competencias a los alumnos de los primeros cursos de medicina. Acerca al alumnado pues a una práctica habitual que van a tener en la clínica. Esto se piensa, talleres, como una formación complementaria de las asignaturas regladas. Ellos tienen sus prácticas habitualmente dentro de cada una de esas asignaturas y dentro del rotatorio. Entonces la idea parte de hacer una serie de prácticas clínicas, de sutura, taller de escayola, etcétera, y que ellos pudieran, casi de cualquier curso, pudieran apuntarse a estos talleres de manera, por supuesto, voluntaria y que fuera un complemento de su formación, pero siempre complementario, a disposición del alumnado, también con parte de profesorado, pero también queríamos que fuera un profesorado más joven, incluso están participando residentes y más en relación con la propia edad de nuestros alumnos, que no lo vieran tanto como una asignatura obligatoria, sino como complementaria y aparte, por supuesto, de su línea y de sus asignaturas que tienen, por supuesto, que ir superando. Los talleres se estructuran de forma cíclica a lo largo de los sucesivos cursos académicos, lo que puede hacer que el estudiantado finalice el grado de medicina manejando a la perfección diversos aspectos prácticos fundamentales en materia de urgencias y emergencias. Lo que queremos es que sea meramente práctico y que ellos hagan el taller en sí. Entonces, la realidad es que ellos disfrutan muchísimo los talleres porque, a pesar de ser voluntarios, tenemos un gran número de estudiantes que quieren asistir a los mismos y al final es eso, porque le estás poniendo en la situación real y les estás dejando a ellos que cometan el error antes de que ese error lo puedan llegar a cometer una vez que ya son profesionales médicos. Entonces, ese bagaje a ellos les da mucha confianza y les está entusiasmando, en definitiva. Además de la impartición de los talleres, el aula colabora con másteres y otras instituciones con el objetivo de capacitar al alumnado, además de realizar campañas de soporte vital, de primeros auxilios, de donación de sangre o de médula ósea. Tenemos, por ejemplo, la colaboración también del 061 con nosotros, el cual pues ha impartido un taller de incidentes en múltiples víctimas, que en este caso simulamos un atropello masivo, en el cual pues, los estudiantes se tenían que dividir en grupos según los grupos de trabajo médico, el grupo de trabajo técnico, y se vieron ellos inmersos en un roleplay dentro de la propia simulación. Además de eso, pues tenemos talleres de acceso a vías periféricas, talleres de suturas, talleres de escayola, talleres de vendajes, talleres de urgencias psiquiátricas. Tenemos una gran variedad de talleres de sexología, de disfunciones sexuales, tenemos una gran variedad de talleres que permita que ellos mismos decidan cuál es ese itinerario, porque como digo, tenemos tanto un itinerario en medicina, existen esos itinerarios tanto quirúrgicos como los médicos, entonces ellos mismos pueden decidir si les interesa mucho más toda la formación práctica quirúrgica o bien una formación práctica más enfocada a la medicina clínica. En el primer año de funcionamiento, el aula ha formado a más de 200 alumnos, tanto en el programa quirúrgico como en el de urgencias médicas, psiquiatría o psicología, con una alta tasa de participación y de éxito.